Hola a todas y a todos, me presento, soy Leticia Izquierdo, doctoranda en la Universidad de Salamanca en Historia Contemporánea. Antes de nada, agradecer a Auden por la invitación a participar en este nuevo congreso internacional y a todo el comité científico, a las directoras, a la organización, a la Universidad de Sevilla, a todo el que ha hecho posible este congreso. Voy a realizar una interpretación de la perspectiva de género de la performance de autolesión de Rocío Bolívar para determinar el sentido y objeto expresivo de este tipo de representaciones artísticas, negadoras de pulsión del placer y del rechazo instintivo del dolor del cuerpo, más frecuente entre las mujeres artistas de este género que entre los hombres. Pasamos en primer lugar a hablar de lo que es abyecto. Según Julia Kristeva, la crítica, en su libro Poderes de la perversión, vincula abyecto a perverso, a lo sucio y a la repulsión, algo que es excluido por la sociedad, algo no normativo, visto como un tabú, como enfermo. Produce asco, miedo o risa, y siempre suele estar entre el deseo y el peligro. Los artistas de vanguardia utilizan este recurso para perturbar el orden y enfrentarlo al espectador, como un impacto que suele tener detractores o incluso censura. En la imagen a la izquierda vemos que se remonta a 1946, cuando Marcel Duchamp, del dadaísmo, utiliza sus fluidos, el semen en este concretamente, para realizar una obra pictórica. Y a la derecha, Andy Warhol, en Peace Painting, utiliza su orina de una forma abstracta. Lo abyecto ha sido un recurso utilizado por los artistas para traspasar en ocasiones los límites de la estética. Es una forma idónea para cuestionar el orden establecido. A la izquierda, Piero Manzoni, en Verdad Artista, coloca las heces al precio del oro, un artículo de producción en masa que nos recuerda a los trabajos de los artistas pop, satiriza el culto al arte, al derroche, una crítica mordaz a la mercantilización que también nos recuerda a Duchamp. A la derecha, el accionismo vienés de los 60-70 ya utilizan el cuerpo de una situación extrema, surge el body art, hablan de caos, violencia, sarcasmo, del sexo, la destrucción, el feísmo, una belleza repugnante que nos recuerda a lo sublime del arte romántico, el cuerpo como materia prima, lo dionisíaco, ritos primitivos, el psicoanálisis, el antiartista. La performance utiliza el cuerpo, cuando la performance se va forjando, como espacio de transgresión y resistencia para cuestionar el orden de los roles sexuales, de los tabúes satirizados, por lo que fue utilizado por las feministas de la segunda ola, tras iniciarse en los años 60 la construcción del paradigma del cuerpo, que es definido como construido culturalmente, al observar que la performance, que utiliza el cuerpo como una herramienta de expresión, se convierte en idóneo para esta modalidad artística. Y también al tratarse de un recurso no explotado por el patriarcado, como si lo son la pintura, la escultura u otras artes. El espacio discursivo de lo abyecto supone un replanteamiento de las funciones del cuerpo femenino, la identidad sexual y étnica, hablan de maternidad, etc. A la izquierda, Sibeto Kubota, en Vagina Painting, nos remite con un guiño a artistas de renombre como el dripping de Jackson Pollock o las antropometrías de Yves Klein, donde la mujer era utilizada como un objeto, para hacer referencia a sus fluidos menstruales, parodiando este tipo de obras patriarcales de sus coetáneos. O a la derecha, Carol Schimann, en Interior Scroll, donde utiliza su vagina para hablar, saca un discurso de la misma, feminista, que comienza a leer, como si su vagina hablara de sexismo, una fuente creadora de los genitales, viendo los genitales desde otra perspectiva, cambiando las connotaciones masculinas del arte anterior, viendo el arte desde una perspectiva feminista. Gina Payne, a la izquierda, realiza cortes en su cuerpo de manera subconsciente para reconectar con una catarsis, define el cuerpo como un lugar de dolor y sufrimiento, nos habla de nacer y morir, de la vida y la muerte, utiliza el blanco como color funerario en culturas orientales. O Ana Mendieta, a la derecha, en Rape Scene, afectada por la brutal violación de una compañera de universidad, lo que hace es escenificar esta violación en su piso. Reproduce los detalles atándose y cubriéndose de sangre, y se ofrecía como víctima a la audiencia que pasaba por la puerta en un auténtico escenario del crimen. Vertió sangre en la calle para intrigar a los transeúntes y a los espectadores a que pasaran, que la mayoría respondía pues con sorpresa, interés o indiferencia.
Otra obra más actual, Icía Arocariz, española, aquí utiliza en mear en espacios públicos o privados, orina de pie, como suelen hacerlo los hombres. Nos habla del lenguaje corporal, un dispositivo ideológico impuesto. Habla a través de ese tipo de críticas tan interesantes. O en esta obra del 2014, Debra Robertis, lo que hace es introducirse en el museo, enfrente de la obra de la izquierda de Gustave Courbet, El origen del mundo, que fue polémica en su día. La artista lo que hace es hablar del agujero real, del origen, el real origen del mundo, ¿no? El infinito. Es como dar un paso más allá a la obra de Courbet, abrir las piernas a ese orificio como madre, ¿no? En sí mismo, diosa, los genitales. Una relación con la performance de las Guerrilla Girls, de que hablaban de que las mujeres en los museos son más pinturas que artistas. La mayoría de los artistas son varones. Obviamente fue echada por exhibicionismo. Pasamos a hablar del objeto como herramienta en la performance de exclusión. Dos artistas, Bob Flanagan a la izquierda o Catherine Arañelo, que utilizan el objeto en la obra performática para hacer una crítica a lo que no es visto, a la enfermedad. Catherine muchas veces lo hace desde una perspectiva irónica, riéndose de su propia enfermedad. Hablan de aspectos reservados a la intimidad y a la fantasía. Trabajan de forma pública con el instrumento íntimo, visibilizando los residuos corporales. Pasamos a ver quién es Rocío Bolívar. Rocío Bolívar nace en 1956 en México, es artista, actriz y escritora mexicana. Se la conoce como la congelada de uva por una obra en la que se masturba con un polo de uva. Su padre era pintor y muralista de vanguardia mexicana, Ángel Bolívar, y su madre Pilar Jiménez provenía de una familia de exiliados españoles de posguerra. Su paso de la infancia a la adolescencia se encuentra marcada por la enfermedad, ya una enfermedad renal que la hace postrarse en cama durante 5 años. Comienza a utilizar la performance a la vez que trabaja en la televisión abierta mexicana, lo que provoca su despido. Ello hace que Rocío caiga en una depresión bastante fuerte que la relega también a estar 1 año en cama. Y, según sus palabras, a través de la performance encuentra una terapia. Comenzó a realizar performance utilizando el desnudo y la sexualidad en foros alternativos y festivales a nivel internacional. Vamos a hablar de alguna de sus obras. Cierra las piernas. En esta obra, Rocío lo que hace es vestirse de monja con un tocado que le cubría la cabeza, toda de negro, en una cama que extiende una sábana. Y se cose la vagina, cierra las piernas, como la propia frase dice, se cose los labios vaginales como una mujer casta. En otras performances en las que también ha utilizado la religión, se introduce un niño Jesús con gusanos en la vagina, hace críticas bastante fuertes a la religión. En otra obra, Etiqueta rigurosa, lo que hace es clavarse 50 etiquetas en diferentes partes de su cuerpo, hablando de una clara crítica a las marcas de la sociedad en la persona y también a las marcas capitalistas. En Sonata para Pepáfono, voz y opus, Rocío lo que hace es trabajar con una profesional del canto acorde, hablan del tema queer, al ser dos mujeres parecen cantos orgásmicos, su vagina habla. Nos recuerda un poco a las obras que hemos visto anteriormente con las primeras performers en las que utilizan la vagina para sacarlo de contexto. Aquí la vagina se utiliza como un instrumento que le da voz y es visto desde una mujer y no desde una sociedad con pretensiones patriarcales. Hace una crítica directa. Una, a mi parecer, de sus obras más interesantes, Entre la menopausia y la vejez, que ha sido realizada en diferentes países. Nos deja claro que no pretende ser bonita o eliminar las arrugas, habla de la cirugía y hace una especie de contracirugía en la que deforma sus rasgos al extremo, haciendo muecas irónicas, sangrando, sufriendo, pero simulando que el dolor no existe de esa cirugía y sonriendo haciendo pases de modelaje. Aunque yo he escogido 2 imágenes en las que no se observa tanto ese modelaje, en las de arriba, en las que Rocío lo que hace es colocarse una máscara, que se dice que es una máscara rejuvenecedora y se clava con agujas, vemos las impresiones de la gente por detrás, la de la derecha fue en España, la de la izquierda en Nueva York. Entonces habla del cambio
de la vejez, de que a cierta edad las mujeres son excluidas, sobre todo del ámbito televisivo y el modelaje. Abajo la vemos con un Dodotis posando enfrente de un expositor de una tienda de ropa. Habla de la estética y los problemas de la vejez, reflexiona y desafía a este tipo de cuestiones, del deterioro físico y de la exclusión de la mujer en otros ámbitos cuando envejece. Algo que se hace más vigente en Sweet 60. Esta obra fue realizada haciendo un guiño a los Dulce 16, que es una especie de fiesta que se hace a las niñas en algunas zonas de Latinoamérica, en la que se las viste con un traje hermoso parecido al de comunión, normalmente en azul o rosa, y baila con diferentes niños como si fuera un premio. Entonces hace una crítica directa a ello con strippers en los que ella no pasa a la edad adolescente, como es el caso del Dulce 16, sino que pasa a ser ya, digamos, anciana, ¿no? El Sweet 60. Hace una ironía clara a través de una estética queer de este tipo de roles, de cómo la vejez se ha convertido hoy día en un insulto y algo relegado a otro campo más invisible. En The Other Side of the Grape, una de sus últimas obras, esta es del 2018, el año pasado la realizó en España, en la Neomudéjar de Madrid. Lo que hace es un vídeo de manualidades, con gemanualidades en YouTube, en el que enseña a coser una vagina con un trozo de pollo. Y en directo, siguiendo los pasos de ese vídeo, haciendo una ironía al capitalismo y al mundo de las redes sociales, una obra más poshumanista de hacia dónde nos están llevando este tipo de nuevas tecnologías, ella lo que hace es coserse la vagina llevándoselo a su campo más de la crítica feminista, y se cose un lacito, que ella lo llama moño, en la vagina para cerrarla, para volver a ser virgen para su hombre, y lo decora con luces de Navidad, como un premio para el hombre que llega a casa para estar perfecta a través del dolor. El otro lado de la uva, del 2019, esta obra fue financiada por el FONCA de México. Rocío lo que hace de nuevo es la invisibilización de la mujer mayor, de cómo a nivel sexual la mujer ya no es vista como algo apetecible, y a través de diferentes trabajos con herreros, carpinteros, jardineros, lo que hacen es irla tapando literalmente. Para hablar de la perspectiva de género en la performance de autolesión de Rocío Bolívar, es inevitable ir a referencias como Bali Esport en Action Pants. Josefina Alcázar la cataloga de un feminismo post-porno. En la obra de Bali Esport lo que hizo fue exponer sus genitales en un cine porno, enfrentando a los espectadores con la mujer real. La obra de Rocío realiza una crítica muy fuerte a la religión, al machismo, a la banalización del cuerpo, al consumo exacerbado de los tiempos actuales. Descubrimos a una artista mexicana que crece en un ambiente abierto, pero rechaza el entorno cerrado y patriarcal de la sociedad mexicana de censura. Una artista que se vio envuelta en bastantes censuras, en una enfermedad de niñez que le causó problemas de autoestima. Y, como hemos visto, utiliza estos aspectos como parte de sus performances para hacer una crítica a la enfermedad y al género. En sus primeras entrevistas, Rocío no se considera feminista debido a que mucha parte de la feminista más clásica la critica por un acercamiento a la mujer objeto que ven como esencialista, más cerca de la femme fatale, pero sin embargo, más adelante, figuras como vemos en la imagen de Josefina Alcázar la ven como una feminista posporno, cerca a las raíces de Bali Esport, que utilizan este tipo de acciones feministas usando sus genitales como una forma más crítica a protesta de censura y a la ceguera del ser humano a lo abyecto, a lo corporal o a la mujer pasiva. Rocío, ya en Radio Mut en el año 2017, se define como transfeminista, amante de la teoría queer y de la estética de lo abyecto, y sus performances se centran en la denuncia de esta opresión. Se define por hacer físico el dolor psicológico, necesitando sentir el dolor en el cuerpo para poder transmitirlo y desdramatizándolo también de manera irónica. Sube su cuerpo de manera explícita, sin tapujos, el anticanon, los fluidos, la vejez, el sexo. Rocío se orienta a lo que pretende Sade o Pasolini como una política de transgresión de lo normativo para reivindicar el tabú que envuelve a la sexualidad, deserotiza los genitales
y los despoja de las diversas capas de significación que contienen sus acciones violentas. Reivindica a una mujer fuerte y, según sus palabras, cabrona, otra forma de feminismo. Muchas gracias.